Reconciliación y esperanza. Novena lección de este maravilloso folleto Uniendo el cielo con la tierra. Estamos estudiando para este trimestre. Hoy vamos a estudiar la última lección de esta semana para estudiar y meditar para este viernes 27 de febrero. Entonces vamos a orar para dar inicio a este resumen de la lección. Señor Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Te pedimos perdón, oh Padre, por nuestros pecados y también que nos limpies de toda maldad. Clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos, para que podamos ser instruidos por ti. Te damos las gracias, Padre, por esa maravillosa lección del día de ayer, el poder del Evangelio, porque tu poder fue manifiesto y la obra del Espíritu guió e instruyó. La honra y la gloria es solamente tuya, Padre. Gracias te damos una vez más. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, reconciliación y esperanza. El versículo para memorizar esta semana lo leímos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y decía, o dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. ¿Okay? Entonces, en el contexto de esta lección estudiamos el libro de Colosenses del versículo 21 al versículo 29. Entonces vamos a leerlo y vamos a desarrollar una pequeña parte para que vayamos avanzando rápidamente y vamos a culminar con las preguntas del autor y las citas de la hermana Guay, que están, como siempre, para nuestro crecimiento espiritual, ¿okay? Bien interesantes. Entonces dice así, Colosenses 1:21. También a vosotros que eres en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Versículo 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, para hacer un apartado de estos tres primeros versículos que leímos, vemos que en un contexto inicial Pablo está hablando con los gentiles, pero con los que éramos separados, no solamente los gentiles, todos hemos sido separados de Dios, todos hemos sido inicuos, todos hemos cometido maldad. ¿Okay? Entonces esa reconciliación está activa para todos nosotros. Entonces hemos sido reconciliados de malas obras por medio de Cristo. Entonces por eso es que lo maravilloso, cómo termina la lección, cómo terminó el día de ayer con el poder del Evangelio. En su carne, en su cuerpo, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que pagó, Él fue el que tomó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Esa muestra es sustitutiva, vicaria, ¿sí? Pero no se limita únicamente a eso, porque también nos dio su Espíritu para que pudiéramos vivir conforme a esas obras en una nueva vida que Él nos da cuando le aceptamos, ¿sí? Pero hay que continuar en la fe. No hay tal cosa que salvo siempre salvo, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, pero nosotros vamos a ceder a esa voluntad. Porque ¿cuál es la única manera de que el amor de Dios no pueda transformar un corazón? Piénsalo y analiza un personaje que estudiamos. Exactamente. Yo sé que se te debe haber ocurrido el caso del faraón. Moisés vino, le mostró o le habló la palabra de Dios, la cual tiene poder para transformar, pero el faraón tenía un corazón tan endurecido por la soberbia y el orgullo que no escuchó a Dios. Antes bien preguntó, ¿y quién es Jehová? ¿O quién es Yahvé? Para que yo deje ir a mi pueblo y dejen de servirme. ¿No? Dios
por medio de sus obras, tal vez a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero en cada destrucción de dios egipcio le estaba mostrando el error que cometían al adorar a otros dioses en vez del único Dios verdadero que tenía el poder por sobre todas las cosas. Mi amado, cuando Dios nos disciplina, eso es un acto de amor. Al igual que cuando tu padre o tu madre te ha disciplinado, te disciplinó en el pasado, cuando estamos viviendo esa disciplina tal vez no lo entendemos y nos entristecemos y pensamos, cónchale, pero ¿por qué? ¿Por qué mi papá me pegó así? ¿Por qué mi papá me castigó así? ¿Por qué mi mamá me hizo esto? Pero cuando alcanzamos ya cierta madurez, cierta edad, entendemos que simplemente por amor a nosotros nos quisieron evitar un mal mayor. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con el faraón. Pero el endurecimiento del corazón del faraón fue tal que no le permitió ver los actos de amor de Dios. Que aún cuando las personas pasan al descanso, muchas veces es un acto de amor de Dios, aunque no lo entendamos. Porque hay un mundo de sufrimiento, hay un mundo de dolor, un mundo de miseria, que por más que tú seas en términos humanos, que eso es lo que la sociedad nos hace creer, ¿no? O quiere hacernos creer, de que mientras más tienes, mientras más vales, y mientras más tienes, más feliz eres, cosa que es totalmente falso. ¿Okay? Entonces, aún los hombres más ricos del mundo son inmensamente infelices y tienen un corazón endurecido, lleno de soberbia, egoísmo y todas estas cosas que es nuestra propia naturaleza. Entonces, Dios nos da su amor y ese amor debería tener una sola respuesta: amarlo de regreso. Cuando entendemos el gran sacrificio que hizo por ti, hizo por mí, que murió en tu lugar, en mi lugar, por medio de su cuerpo, nos reconcilió de malas obras. Pero debemos creerlo y debemos continuar creyendo. Entonces, como el día de salvación es cada día debemos aceptar a Cristo y debemos seguir caminando con fe si permanecemos en la fe. ¿Okay? Él coloca en nosotros su espíritu y coloca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Sigamos. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a ellos. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces vemos que el plan de salvación fue hecho desde antes de la fundación del mundo, es el plan eterno de Dios, el pacto eterno de Dios. ¿Cuál es el pacto eterno de Dios? Que desde un principio, desde la eternidad, Dios sabía la historia de esta tierra. Y Cristo, antes de crear la tierra, ya sabía y se ofreció como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces eso es lo que se lleva a cabo y para eso Pablo predicaba este ministerio, que es exaltar a Cristo, y luego vemos que el misterio fue revelado. ¿Cuál misterio? Que Cristo vendría a morir a su tiempo por nosotros, por figuras antes del acontecimiento y después para nuestra era solo tenemos que ver al pasado porque es historia ya. ¿Ok? Y lo creemos por fe, de que si aceptamos ese sacrificio que hizo Él por mí, no por nosotros, por mí, se hizo pecado para hacerme justicia de Dios en Él. ¿Ok? Tomó mis pecados. Una vez más, los clavos, los latigazos eran míos, no eran de Él. Y ese es el misterio que ha sido revelado, que Cristo vendría a morir por cada uno de nosotros, por mí, y espero que lo digas tú también por ti, pero lo digas por mí, para que lo entiendas y sea de manera personal, y que fue revelado no solamente a los judíos como creían, sino también a los gentiles. Por eso que vamos a ver ahora en el versículo 28, que lo estudiamos en el contexto el día de ayer, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, demuestra una vez más que lo que Dios le dijo a Abraham,
allá en Génesis 12 es verdad, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y la gloria sea de Dios. Finalmente, versículo 28, por esto también trabajo luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo, en ti también. Porque recuerda que Cristo nos dio su espíritu y él quiere vivir en cada uno de nosotros. Y de hecho vive en nosotros por fe, porque le creemos, le abrimos el corazón para que él more en nosotros. Entonces, cada decisión que tomamos viene siendo dirigida por él. Entonces, un resumen general de lo que fue la lección. Ahora vamos a leer las citas de la hermana White. Vamos a leer Del Camino a Cristo, que es un libro que recomiendo ampliamente. Es un libro cortico, pero las enseñanzas son maravillosas. Dice así: no tenemos justicia propia, de eso no tenemos duda, ¿cierto? Con qué cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, ¿y quién no ha pecado? Gracias a Él serás contado entre los justos. Te imputa su justicia y te la imparte también, te hace justo. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. ¿Ok? Cuando dejas que Cristo viva en ti, tú eres transformado de gloria en gloria como en el mismo Señor. Segundo párrafo. Más aún, Cristo transforma el corazón y habita en el tuyo por fe. Tienes que mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él obrará en ti para que quieras y hagas conforme a su beneplácito. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, por su beneplácito. Así que en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos. No es que yo soy perfecto. No es que yo ya no hago esto. No es que yo hice, que yo llevo, yo hago, yo llevo horas en mi misericordia, yo le doy comida a los pobres. A mí siempre me llega un hombre aquí a la casa y le doy un platico de comida. Yo. Y no exalto a Cristo, sino que me exalto a mí mismo. Eso es lo que está hablando aquí. Y cometemos estos errores porque hemos sido engañados por Satanás pensando de que realmente esas obras son ejecutadas por mí. Y no, mi amado, es Él. Y la gloria es de Él. Si usted metió su mano al bolsillo para darle una monedita a alguien hoy, fue Cristo el que lo llevó a hacer eso, no fue usted. Entonces, no hay ningún acto de jactancia para el cual nosotros exaltarnos, ¿ok? No tenemos motivo para exaltarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que se nos imputa y la que produce de su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros, y se nos imparte por medio de su Espíritu Santo. El Camino a Cristo, páginas 94 y 95. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Esto es realmente triste y ayer lo exploramos, de que ya lo hemos visto y hay personas que se han destacado por eso, que lo hemos visto a lo largo de la historia, de nuestra historia denominacional, entre los cuales podemos destacar, como lo nombramos ayer, porque es un hecho notorio, es un hecho real, y está en la historia de nuestra iglesia, que es el Desmond Ford. ¿Sí? Si no sabe quién es Desmond Ford, búsquelo, googleelo y averigüe y vea lo que hizo. Pero eso no es lo grave, sino que sus enseñanzas siguen vivas en nuestro pueblo. Y hay algunos que hoy, te estoy hablando de Desmond Ford, fue a finales de los 70 y principios de los 80. Hace ya 40 años de eso. Pero hoy hay personas que continúan con las enseñanzas de Desmond Ford, pero hoy esas enseñanzas no son rechazadas. Entonces vemos cómo este párrafo es una realidad para nosotros hoy, que debemos estar alertas. ¿Okay? El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Y eso solamente se logra estudiando la palabra por ti mismo. No solamente lo que yo te digo aquí, no solamente lo que aquel te dice allá. Por ti mismo debes estudiar las Escrituras. El Señor te va a poner en ti el querer tener un momento de comunión contigo. Te va a invitar a que ores porque quiere que le hables. Ese sentimiento nace de ti
y te va a invitar a que le escuches por medio de la lectura de su palabra y Él te va a explicar si tú tienes un corazón sincero de búsqueda. Fíjense que me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13 creo que es, si no me equivoco, o 23, no recuerdo bien. Pero Dios está allí. Dios toma la iniciativa para buscarnos. Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo no estuviera aquí sentado si Dios no me hubiera buscado. ¿Recuerdas tú las veces que te escondiste o rechazaste el llamado de Dios? Yo muchísimas veces. Cuestioné a Dios un montón de veces en mi juventud. Pero por su gracia y por su poder, hoy estoy aquí predicando la palabra, solamente por el puro afecto de su voluntad. Y le doy las gracias a Él, porque nada hice yo. Él buscó la manera y la buscó hasta que yo cedí esa invitación. De no ser así, ya yo no estuviera con vida. Ya estuviera reservado para aquellos que van a resucitar en la segunda resurrección. Sí, estoy seguro de ello, porque el estilo de vida que yo llevaba no tenía mucha vida, no tenía mucho futuro por las cosas que yo hacía. ¿Okay? Entonces pregunta, el texto para memorizar: al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. ¿Qué significa la afirmación de que Cristo se convirtió en pecado por nosotros y cómo debería ayudarnos a entender la naturaleza sustitutoria de Cristo? ¿Qué significa llegar a ser justicia de Dios en Él? Que la muerte que Él tomó era mía. Ya se los he explicado y se los he dicho un montón de veces. Míralo siempre de manera personal. Esa cruz era tuya y era mía, no era de Cristo. ¿Ok? Entonces, Él aceptó el lugar tuyo y en lugar de eso te da su justicia, te la imputa y te la imparte. Porque Dios no hace las cosas a medias, que nada más te imputa la justicia y sigues viviendo como quieres. Eso es imposible. Porque no hay tal cosa, como decía Lutero, no recuerdo el término en latín, pero él decía que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Y eso solo lo puede decir alguien que cree en la doctrina del pecado original. Porque para el que cree en la doctrina del pecado original, la naturaleza en la cual vivimos es pecado. Y somos pecado en todo momento, porque es una naturaleza que no podemos cambiar hasta que Cristo venga. Y eso es verdad. La naturaleza no va a cambiar hasta que Cristo venga. La carne no va a cambiar hasta que Cristo venga y transforme esto mortal en inmortal y esto corruptible en incorruptible. Es verdad. Eso es una verdad a medias. Pero las facultades superiores, que es donde se gobierna esta carne, Cristo la sustituye. ¿Por qué? Una vez más, te voy a repetir, 2 Corintios, capítulo 10 o 5. Vamos a buscarlo rápido, porque no quiero estar en imprecisiones. 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, que dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribar argumentos y toda impiedad que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ahí claramente te dice que las facultades superiores dominan las inferiores, que son las que están en los miembros. Que esa es la lucha que Pablo pone de ejemplo en Romanos 7, cuya solución es el 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu cedemos voluntaria y conscientemente, porque aquí es donde está la lucha, porque un pensamiento, ¿en qué se transforma? En una acción. Una acción repetida crea un hábito y el hábito crea el carácter. Espero que no hayas olvidado eso, porque es una realidad meridiana en este caminar. Por eso es que Cristo dijo que el pecado como tal no está nada más en el acto. Porque el que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No ha cometido el acto aún, pero lo atesoró.
y lo analizó y se ejecutó. Aquí. Que tal vez no llegue a la práctica nunca por la falta de oportunidad, pero el deseo de realizarlo está. ¿Qué hay que hacer? Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa y esta carne va a llevar impulso al cerebro de lo que quiere hacer, ¿sí? Lo va a llevar y vamos a sentir el deseo de hacer cosas porque estamos en una carne pecaminosa que está acostumbrada, más en este tiempo de la satisfacción que inmediata, del placer inmediato. ¿A quién no lo vivió? ¿Quién no lo disfrutó? Estoy hablando de las cosas más pequeñas, desde comerte algo que te provocó hasta las cosas más atroces que te puedas imaginar. Es impulsada por los deseos de la carne. Recuerda, los deseos de la carne, la vanidad de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, nos impulsan, ¿sí? Entonces, amado, esto domina esto. Entonces, Pablo nos recuerda en Gálatas 5 y dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿entiendes que Cristo nos imputa su justicia así y nos la imparte también para que se cumpla lo que Él dijo? Dios nos declara justo y la palabra de Dios tiene poder para hacer aquello que dijo, ¿o no? Hágase la luz, fue la luz. ¿Eres justo? Eres hecho justo. Segunda pregunta. Reflexiona sobre la afirmación una vez salvo, siempre salvo, en la que creen muchos cristianos, porque esta doctrina es falsa. ¿Qué peligros evidentes conlleva para quienes la creen? ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación aunque no creamos en este concepto? Okay. Todo se cierra en la última pregunta. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación aunque no creamos en este concepto? La respuesta bíblica la conseguimos en el libro de Santiago, que él dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque una fe real que haya conocido a Cristo, que haya aprendido a depender de Cristo, se va a manifestar en obras de misericordia. Se va a manifestar en replicar el carácter del Salvador, porque va a querer estar siempre con Cristo y va a ser transformado a su imagen. Esa es una realidad. ¿Se recuerdan lo escrito allá en Génesis capítulo 5, 4, no recuerdo bien, o 6, de que Enoc caminó con Dios? Es precisamente eso. ¿Sí? Vivía continuamente en comunión con Él, pensando en Él, orando, hablando con el Señor. Lo mismo Noé. Enoc caminó con Dios y Dios caminó con Noé. ¿Okay? Y vemos la obra de Noé, que fue ¿qué? Hizo un arca, porque creyó a la palabra de Dios. Entonces, la fe verdadera se manifiesta en obra. ¿Y cuál es la primera obra? Una vida que rendido al Espíritu te hace obediente a sus mandamientos, a sus preceptos y lo pongas por obra. Les dije que leyéramos Ezequiel capítulo 36 para que entiendas todo el contexto del versículo 20 al versículo 27. Te dejo la tarea nuevamente porque si memorizas estos versículos, y recuerden que la repetición está el aprendizaje, eso va a redundar en beneficio espiritual. ¿Qué sucede? Yo no puedo pretender y decir, mi salvación, sí, está en manos de Cristo, no en manos de mis obras. Pero Cristo va a vivir en mí y se va a manifestar sus obras, las de Él, las que Él quiere y hace por medio de nosotros. Querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Entonces, mi amado, somos no salvos por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Pero esa salvación se manifiesta en una vida de obediencia. ¿Obediencia a qué? A todo. Okay. Tercera y última pregunta. ¿Cuán fundado y firme estás en tu fe? ¿Cuán bien conoces lo que crees y por qué lo crees? Buena pregunta para los adventistas del séptimo día. Me gustaría que me respondieran, ¿dónde está Cristo hoy y en qué consiste la función del sumo sacerdote hoy? Si me puedes buscar con la Biblia, ¿dónde está la función que Cristo está realizando hoy?
demuéstramelo con la Biblia. No vayas a los escritos de la hermana White, demuéstramelo con la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo puedes conocer mejor lo que crees? ¿Por qué es tan importante que estés fundado firme en la fe? Llamado, porque vienen tiempos peligrosos, falsas doctrinas. Les decía ayer que cuando estos falsos maestros hablan y dicen, porque lo escuchamos continuamente, en pecado fue concebido, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5, queriéndote meter en la cabeza el pecado original. La mayoría de la iglesia dice amén. Y nadie se levanta contra. Sí lo dice la Biblia, escrito está. Pero que expliquen el contexto correcto. ¿Okay? Bueno, mi amado, hemos terminado la semana. Hemos finalizado esta maravillosa lección que estuvo rica. Llegamos a la parte central de la lección con los últimos 2 días, lo que fue el miércoles y jueves, la revelación del misterio de Dios y el poder del Evangelio. Reconciliación y esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y gracias porque tu Santo Espíritu nos toma siempre, nos instruye, nos enseña, nos convence de pecado, justicia y juicio. Y nos enseña lo que tú quieres, lo que tú haces, Señor. Gloria a ti, Padre, gracias porque rendidos a ti vamos seguros. Nunca por nuestra voluntad, nunca por nuestra justicia propia, solamente en ti, Señor. Guíanos siempre y guárdanos. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Cristo está a las puertas. Maranata.